Volvemos a nuestra sesión de clases y estamos nuevamente grabando. Les voy a mostrar ahora en pantalla algo que les envié también y que tiene que ver con el desarrollo sensorio-motriz del que yo les hablaba. Me imagino que lo tienen a la vista los que tienen activada la visión de cámara. Sí, profe. Ya, perfecto. Cuando hablamos de estudio sensorio-motriz, hablamos de Piaget, que es un autor que yo lo cité en la primera clase sobre desarrollo, y que les dije que si bien tiene algunos detractores, yo no estoy en ese grupo, pero hizo un tremendo aporte y se basó en la observación de sus propios hijos, la que fue registrando día con día para ver efectivamente cuáles eran los grandes hitos del desarrollo. Piaget hace sinónimo de desarrollo el desarrollo de la inteligencia. Ese es su tema, lo cognitivo, ¿ya? Por lo tanto, no vamos a encontrar tantas referencias a las otras áreas, pero sí nos vamos a centrar en esto. Y como estamos en la lactancia, y la lactancia coincide con lo que Piaget llama estadio sensorio-motriz de los 0 a 2 años, es tremendamente relevante darle un vistazo a los logros de este periodo. Lo que hace Piaget es dividir este periodo o estadio sensorio-motriz, que dura de los 0 a los 2 años, en 6 subestadios. El primero de los 0 a un mes, el 2 de 1 a 4 meses, y así, tal como está ahí en pantalla. El subestadio 3 de 4 a 8 meses, el 4 de 8 a 12 meses. Si ustedes se fijan, en general son márgenes de 6 meses. El estadio 5 de 12 a 18 meses y el estadio o subestadio 6 de 18 a 24 meses. Y vamos a partir de la base de lo que estaba yo diciendo antes de cortar la conexión. Y es que para que el niño desarrolle su inteligencia requiere ser estimulado. Y la entrada a la inteligencia es el descubrimiento que hace a través de los sentidos y el descubrimiento que hace a través del movimiento. Por eso es que entonces le llamamos estadio sensorio-motriz, porque está la parte sensorial implicada y está la parte de movimiento del cuerpo, lo que el niño hace con el cuerpo implicada. Lo que el niño hace en términos de descubrimiento con los sentidos y lo que hace en términos de descubrimiento a través del movimiento del cuerpo es lo que va a generar la inteligencia, y de ahí viene todo el desarrollo posterior. Es decir, mi inteligencia hoy día, a la edad que yo tengo, tuvo su origen en cómo se desarrolló entre los 0 y 2 años este momento de la inteligencia, ¿ya? Y los logros son muy importantes. En el subestadio 1, básicamente domina la actividad refleja, y eso ya lo sabemos, ¿cierto? Los niños vienen con un set de reflejos, y son esos reflejos los que les permiten la adaptación. Y aquí aparecen los dos grandes conceptos de Piaget, dos de los 4 grandes conceptos, que son la asimilación y la acomodación. Y eso lo vimos en la sesión anterior. Asimilar es incorporar algo desde el ambiente, acomodar es modificar la estructura cognitiva en función de este nuevo conocimiento. Por lo tanto, es la actividad de los reflejos la que le permite asimilar y acomodar. Y sabemos que al conjunto de asimilar y acomodar le llamamos adaptación, que son las invariantes funcionales, siempre se dan de la misma manera según Piaget. Luego, en el subestadio 2, de 1 a 4 meses, aparecen los primeros actos no reflejos o acciones voluntarias. Si el acto no es reflejo, entonces es voluntario. Empieza a haber aprendizaje no reflejo. Y lo que sucede es que la guagua empieza a repetir las mismas acciones. Hace lo mismo. Como hace lo mismo, le llamamos reacción circular. Y en este caso hablamos de reacción circular primaria, porque lo que hace está centrado en el cuerpo del bebé. El bebé mueve sus patitas, las mira, las vuelve a mover, las mira, mueve las manitos, las mira, vuelve a mover las manitos, las mira. Actos repetitivos, circulares, que giran en relación al movimiento de su cuerpo. ¿Ya? Eso se llama reacción circular
primaria. Si el niño está repitiendo una acción, ya no es un reflejo, es porque el niño probablemente encontró placer en repetirlo, probablemente le llamó la atención el repetirlo, y entonces, ¿qué quiere decir? Que ya no es solamente algo involuntario, sino que él voluntariamente lo quiere hacer. El subestadio 3, de los 4 a 8 meses, nos va a presentar ahora reacciones circulares, pero ya no primarias, sino que secundarias. Y las reacciones circulares primarias estaban centradas en el cuerpo, mientras que las reacciones circulares secundarias están centradas en la acción sobre los objetos. Por lo tanto, a la guagua le pasamos un sonajero y la guagua lo va a mover de la misma manera. Le presentamos otro estímulo y la guagua lo va a manipular de la misma manera. Y va a ser redundante en esa acción. Va a repetir, repetir, repetir. También a estas alturas comienza de manera muy precoz la capacidad del niño de imitar conductas adultas. Aunque uno no crea, la guagua está captando gestos y conductas adultas y se las está grabando. En el estadio o subestadio 4, de los 8 a 12 meses, aparece ya de frentón la conducta intencional, porque los subestadios anteriores de alguna manera todavía están influidos por cosas que ocurrieron un poco al azar. La guagua movió la patita y se encontró con algo y lo descubrió. Ahora, la guagua lo que hace es hacerlo intencionalmente, y estamos hablando de un sujeto de 8 meses. Por lo tanto, esto significa que hay conducta inteligente. Y aparece un hito importante, que es alrededor de los 8 meses, que es el concepto de permanencia del objeto. Quiero saber si han escuchado sobre este concepto. No. ¿No? Ya, este No, concepto yo no he es escuchado. súper relevante y es muy bonito, y tiene que ver con que antes de los 8 meses, para los niños, las cosas simplemente son impermanentes. Si yo saco algo de su campo visual, lo que va a ocurrir, ahí ando buscando la... Ya. Si yo saco algo de su campo visual, simplemente lo que va a ocurrir es que para el bebé eso va a desaparecer. Ahí estoy. Ya. Si yo tengo a la guagua y saco algo de su campo visual, simplemente ese objeto deja de existir. Supongamos, yo tengo aquí un lápiz. Se lo muestro a la guagua. La guagua tiene campo visual hasta un cierto momento, pero si yo lo saco de ese campo visual, la conclusión de la guagua a nivel intelectual es que ese objeto simplemente dejó de existir. Eso es impermanencia del objeto. Pero luego, a partir de los 8 meses, por el desarrollo de la inteligencia, es que si yo saco el objeto del campo visual de la guagua sabe que ese objeto sigue existiendo igual. Es más, lo va a tender a buscar. Si una guagua de 8 meses busca un objeto que sale de su campo visual, significa que tiene internalizado que ese objeto, aunque no está a la vista, existe. Eso significa permanencia del objeto y es un hito muy relevante del desarrollo cognitivo, que después va a tener repercusiones también emocionales, porque significa, por ejemplo, que la madre, que generalmente es la cuidadora principal, pero también válido para cualquier otro cuidador principal, si la madre, el niño tiene 8 meses, se da cuenta que ya no desaparece, sino que sigue existiendo. ¿Qué va a pasar cuando esa madre salga de la escena? La va a buscar. La Va a va llorar, va. y va a llorar, porque obviamente el bebé quiere a su figura cuidadora, o quiere algo que le agrada. Como sabe que ese algo es permanente, si yo se lo quito, obviamente le va a generar ansiedad. Entonces tiene una parte buena, que en términos cognitivos descubre la permanencia del objeto. Objetos son todas las cosas, incluyendo a las personas, en términos psicológicos. ¿Ya? Por lo tanto, permanencia del objeto. Y si quiere ese objeto, incluyendo a las personas, la parte mala es que va a desarrollar ansiedad de separación.
¿ya? Que va a haber que manejar de manera muy eficiente para que esta guagua no se nos desconchinfle llorando, ¿ya? Pero la gracia es que aquí hubo un movimiento de carácter intelectual. El bebé se dio cuenta, a diferencia de lo que ocurre antes de los 8 meses, que las cosas no porque desaparecen dejan de existir. Y hay un juego que es característico a esta edad, que todos lo hacemos con los bebés, y que tiene que ver con el está, no está, está, no está. ¿Hay alguien que no haya visto ese juego? Nadie. Este juego, tan sencillo, representa la permanencia del objeto. Está, no está, significa que el niño está asimilando, está aprendiendo cognitivamente que las cosas tienen permanencia más allá del registro del momento. ¿Se entiende lo que digo? Sí, A eso le sí, llamamos, profe. a eso le llamamos entonces permanencia del objeto y es un logro relevante del desarrollo que ocurre a los 8 meses. Si nos quedáramos con un niño en el subestadio 1, esto no estaríamos logrando. Pero como hemos ido estimulando a este niño, y la estimulación cognitiva depende de lo sensorial y de lo motor, entonces tenemos hecho el trabajo para que este niño desarrolle también conceptos. ¿Qué ocurre en el subestadio 5, entre los 12 y 18 meses? Ya ahí de frentón el niño, que ya tiene internalizadas ciertas conductas, cierta capacidad de reacción, lo que hace es que empieza a diversificar y empieza a utilizar el ensayo y error para probar de distintas maneras si las cosas resultan. Y se da cuenta que los actos que emite tienen consecuencias. Si yo tiro algo, se va a caer. Si yo lloro, la mamá va a venir. Si yo muevo el sonajero, encuentro la otra parte. Si yo abro el librito, aparece el espejito. Es decir, el niño se da cuenta que los actos no son solamente porque sí, sino que él tiene influencia en las acciones, o sea, con sus acciones influye en el medio. Y ya a esas alturas entonces empieza a repetir estos nuevos comportamientos y como los repite circularmente una y otra vez, hablamos de reacciones circulares terciarias. Y Pero pues, profesora, sí, durante sí, ese periodo no aparece como el egocentrismo del bebé cuando cree que, no sé, la mamá solamente está ahí por él para satisfacer su necesidad y todo eso, ¿no? sí y no, porque cuando hablemos de egocentrismo propiamente tal, nos vamos a salir del egocentrismo clásico que caracteriza a todos los niños y nos vamos a ir a la etapa de los 2 a 3 años en adelante, donde ahí claramente esto que usted detecta aquí, que es que tenemos una guagua egocéntrica, ¿cierto? Muy centrada en su cuerpo, en sus reacciones, etc. Luego se va a instalar eso como un elemento característico de la inteligencia o del desarrollo emocional del niño que va a tener repercusiones específicas entre los 2, 3, 4, 5 años, porque los niños siguen siendo egocéntricos. Entonces, si hablamos en términos estrictos de egocentrismo, como lo vamos a ver en la infancia, no estamos hablando exactamente de lo mismo, pero usted tiene toda la razón. Estamos hablando del nacimiento de ese egocentrismo, porque obviamente todo ha estado referido a mí, ¿ya? Entonces, sí, porque todo está referido a mí, pero parcialmente, porque después cuando estudiemos en la infancia propiamente tal, específicamente las características del egocentrismo, le vamos a dar una connotación especial. No sé si me doy a entender, pero usted tiene razón. Tenemos una guagua que está centrada en sí misma. Y toda la infancia, no solamente la lactancia, sino que toda la infancia es un periodo egocéntrico. Ya. ¿Ya? Gracias. De nada. Ahora, estamos aquí en las reacciones circulares terciarias, estamos con un niño de más o menos de 1 año. Y esta es la etapa en que los niños nos martirizan con los juegos. Entonces, ¿qué hacen los niños? Botan las cosas. Y uno se las tiene que recoger. Y la vuelven a botar y uno se las tiene que volver a recoger. Y la vuelve a botar y hay que volver a recogerla. Y ese es el juego del niño. Entonces, pensemos. Ese juego de tomo una cosa, la boto, me la recogen. Tomo una cosa,
la boto, me la recogen. ¿Les parece parecido a reacción circular? Es parecido. Es como Es parecido. Es tal cual. Pucha, no sé qué dijo, pero yo vengo llegando recién, pero podría ser de la secundaria, ¿no? Estamos en la terciaria, porque ahora Ah, el ya, niño estoy está perdido entonces. generando acciones que ya no van en relación con su cuerpo, que ya no van en relación solo con los objetos, sino que ahora van en relación con probar hacer cosas distintas con esos objetos y repetirlas. Sí, el límite entre la reacción circular secundaria y la terciaria es muy sutil. Si la única diferencia acá es que el niño empieza a cranear, le vamos a llamar, empieza a pensar, empieza a idear formas distintas de hacer las cosas. Y de hecho aparece a estas alturas lo que nosotros llamamos pensamiento instrumental, que aparece a los 10 meses, y que es cuando el niño es capaz de entender que puede tomar algo para alcanzar un objeto. Por ejemplo, puede tomar un palo para agarrar algo que está lejos, o puede tirar el mantel para agarrar el juguete que está encima. Significa que usó algo para lograr algo más, o sea, usó un instrumento para acceder a algo. Eso es sinónimo de conducta inteligente, porque yo tengo que pensar, quiero llegar allá y tengo este medio para poder obtenerlo. La guagua, ¿está pensando o no está pensando? Sí, está pensando. Está pensando. Es un ser activo. Sus cogniciones están activas. Por lo tanto, todo lo que nosotros hagamos, aunque nos dé un fastidio tremendo que la guagua esté botando las cosas, bueno, la guagua siente el placer de la repetición, ¿ya? A nosotros nos tortura, pero la guagua siente el placer de la repetición. Y finalmente, entonces, en el subestadio 6, entre los 18 y los 24 meses, ya ahí de frentón tenemos pensamiento como lo conocemos, instalado. Y el niño va a ser capaz de ensayar mentalmente las acciones. ¿Qué quiere decir? Que hay esquemas mentales, tal como decía Piaget, la información se va guardando en esquemas mentales, y esos esquemas mentales yo los utilizo para conocer el mundo, y entonces lo que ocurre es que esos esquemas mentales después van a dar paso al símbolo, y como tiene internalizada la información, ahora el niño ya no solo imita como lo hacía entre los 4 y los 8 meses, sino que además ahora puede tener imitación diferida, imitación con apellido. Como su nombre lo dice, puedo imitar algo que vi hace un rato o el otro día, o puedo imitar en ausencia del modelo. Eso es imitación diferida. Y eso también es un hito relevante porque significa que el niño tiene guardado el esquema mental en su cabeza y simplemente lo ensaya, simplemente lo ejercita. Entonces, chicos, pensando en lo que significa este cuadrito de los 6 subestadios, ¿podríamos decir que la guagua sigue siendo un ser totalmente pasivo? No. Para nada. ¿Podríamos decir que hay conducta inteligente? Sí. Sí, de frentón. Y no estimular entre los 0 y los 2 años, lo que va a hacer es entrabar esta inteligencia. La gente cree que ser inteligente es solamente ser capaz de tomar ciertas decisiones rápido. No. Y ayer nos muestra que ya un sujeto de 0 a 2 años es capaz de una variedad de conductas inteligentes muy significativas. ¿Ya? Así es que, para considerar, por eso yo le encuentro razón a Piaget. Y yo que fui formada también como educadora de niños, ¿cómo no le voy a creer? Más encima que sus hijos fueron sus sujetos de aprendizaje. Entonces él fue registrando día a día las conductas y se fue dando cuenta cómo la mente, cómo las cogniciones van cambiando y cómo se van especializando cada vez más. Entonces yo me declaro adepta de Piaget. Si alguien no es adepto de Piaget, tiene todo el derecho, pero yo le encuentro mucho sentido a lo que él plantea. Ahora,
Junto con lo que hemos dicho, también uno podría preguntarse qué pasa con otras características. ¿Qué pasa, por ejemplo, con la memoria de los niños? Y lo que se dice es que ya hay memoria, incluso hay, no sé si registro, pero digamos, hay posibilidad de memoria desde, por ejemplo, los 2 meses. O ya hay registros de memoria, por ejemplo, a los 6 meses. El niño recuerda cómo agitar el móvil. El niño recuerda cuál es el juguete que le están pasando. A lo mejor no lo puede verbalizar, no puede decir, oh, trajeron mi muñeca, oh, trajeron mi juguete preferido. Pero al verlo y agitarse, nos muestra que lo recuerda. Por lo tanto, ya hay memoria desde muy temprano. Lo que pasa es que como no hay vocabulario para poder decirlo, como no tiene vocabulario para poder demostrarlo, entonces podríamos pensar que no es fácil acceder a esos registros de memoria. Y porque la memoria todavía es frágil y está ligada a situaciones muy sencillas, muy concretas. Pero de que hay memoria, hay. Otra cosa es que no la podamos registrar. Luego nos vamos a encontrar con, al que no le gusta Piaget, ya sé quién es. Ahí vamos a quedar en una discusión. Después me va a tener que justificar por qué no le gusta Piaget y ahí vamos a entender sus razones. Ya. Era ahí. Aparecen aquí los hitos en la adquisición del lenguaje, que también se los pongo por razones obvias. No tiene sentido memorizar esto, excepto para el certamen que algún día tendremos, ¿ya? Hitos en la adquisición del lenguaje, que es otra área importante. Hacia los 3 meses, primeros sonidos guturales, o sea, hechos con el aparato fonoarticulatorio, más que nada como ensayos de uso del sistema fonatorio, ¿ya? Son todos los sonidos tipo que hacen las guaguas, guturales. A los 6 meses, el balbuceo y la capacidad de señalar. ¿Ya? Acuérdense que hay conducta lingüística verbal y conducta lingüística gestual. Luego, entre los 8 y los 9 meses, aparecen las protopalabras, que son como prototipos de las futuras palabras. Y la guagua tiene ciertas expresiones, a veces incomprensibles, pero se nota que está tratando de generar un vocablo. Hacia los 12 meses, es decir, al año, de frentón nos encontramos clásicamente con las primeras palabras ya definidas y entendibles. Y por supuesto que suele ocurrir que las primeras palabras están asociadas a los cuidadores principales, entonces o el niño dice mamá o el niño dice papá, a no ser que diga otra cosa, pero en general esas son sus primeras palabras. Luego tenemos una tremenda evolución para un ser tan pequeño, y entre los 12 y los 18 meses, o sea, hasta el año y medio, ya el niño va a contar con unas 50 palabras. Y entre los 18 y 24 meses, o sea, del año y medio a los 2 años, ya tenemos un niño que está en condiciones de hacer sus primeras oraciones simples, con estructuras lingüísticas muy generales, las básicas, ¿ya? Eso es más o menos el hito en la adquisición del lenguaje, y luego hay que estimularlo desde siempre, porque hay un momento, y lo vimos en procesos psicológicos, probablemente los que vieron conmigo algo recordarán, que es un hito que se debe lograr hasta el inicio del ingreso a la escolaridad. Y ahí empiezan a verse entonces los primeros retrasos del lenguaje, si es que no se han detectado antes, ahí por alrededor de los 3 años, ¿ya? Pero entre los 0 y los 6 años, como que el habla, el lenguaje, las reglas gramaticales empiezan ya a estar presentes en la vida del sujeto. Luego entramos en un tema que para mi gusto es muy relevante, y que es el desarrollo socioemocional. Quizá nosotros como psicólogos no estamos tan centrados en el desarrollo físico, pero claramente sí nos interesa mucho el desarrollo cognitivo, y por supuesto creo que les importará el desarrollo socioemocional, ¿ya? Y en ese sentido, entonces nos vamos a encontrar con que si retrocedemos a los primeros días y tenemos el recién nacido, lo que vamos a encontrar es que en términos emocionales, lo mismo que sucedió con el mundo de los objetos,
se da a nivel de esta área. ¿A qué me refiero? Todo es una mezcla, todo está indiferenciado. El mundo emocional de un niño no está todavía organizado. Y los primeros registros de reacción emotiva tienen que ver con los procesos orgánicos del niño. Me explico. La vida emocional en un momento inicial está ligado a mis sensaciones de hambre, sed, si saciaron mi apetito, si siento placer, si siento dolor, si tengo sueño, si estoy cansado. Esos elementos que tienen que ver más bien con lo orgánico van a dar paso a las primeras manifestaciones emocionales del sujeto. ¿Ya? O sea, mi emoción está dada por lo que a mí me está pasando desde un punto de vista orgánico. Y en general vamos a dividir entre displacer y placer. Por supuesto que si la guagua es sacada del vientre materno, donde está cómoda, plácida y a temperatura fantástica, y la llevamos a un medio que viene siendo un poco adverso, un poco exigente, con ruidos, con otra temperatura, las primeras sensaciones van a ser predominantemente de displacer. Y luego, cuando la guagua vaya regulando sus procesos corporales, vaya regulándose el ciclo del día, la guagua va a entrar en emociones más bien placenteras. Pero todo lo emocional va a tener que ver con lo que está sucediendo con su cuerpo, con lo que está recibiendo como estímulo en su propio organismo biológico. Las experiencias sensoriales que yo le voy mostrando a la guagua, un sonido agradable versus un ruido horroroso, que es de las cosas que más generan displacer en las guaguas. El presentarle estímulos olfativos agradables versus desagradables. Todo eso es la base de mi vida emocional futura. Todo mi desarrollo emocional posterior tiene que ver con cómo yo vivo como recién nacido estos primeros meses, estos primeros días. Y luego eso va a ser la base. De la misma manera que la estimulación sensorial y motora era la base para la inteligencia posterior, de la misma manera estas primeras sensaciones ligadas al cuerpo, a lo orgánico, a lo biológico, van a ser la base de mi desarrollo emocional posterior. ¿Se entiende lo que digo? Sí. ¿Sí? Sí. Ya, por lo tanto, la forma Sí. como yo tengo de lograr que este sujeto recién nacido vaya a ir registrando un mundo plácido o displacentero, que vaya generando la sensación de un mundo amigable o no amigable, un mundo que me estimula favorablemente o no favorablemente. Todas esas sensaciones que va a registrar el niño al comienzo, después se van a ir perfeccionando, van a ir especializándose y vamos a tener entonces emociones más definidas. Y esto que estaba todo mezclado al comienzo, que es muy rudimentario porque son solo sensaciones difusas de bienestar o de malestar, van a ser centrales para que el día de mañana el sujeto viva su emocionalidad de una manera plácida o no plácida, de una manera armónica o disarmónica. Por lo tanto, también es muy importante no solo estimular la cognición del bebé, sino que también es muy importante que el bebé vaya teniendo registro de un mundo, ojalá relativamente agradable, ojalá relativamente placentero, que cuando tenga necesidades, esas necesidades sean atendidas, que el niño esté lo menos posible en disconfort, si ese disconfort está dado por procesos tan básicos como estar alimentado o estar abrigado, porque el registro de estar confortable también va a tener que ver con cómo ese sujeto se va a manejar después en el ambiente. ¿Ya? Por lo tanto, hasta aquí llega
la lactancia, tenemos 2 años donde hemos tenido un sujeto que pasó de ser un ser con todo indiferenciado a una progresiva diferenciación de todos los elementos que lo rodean. Tenemos un sujeto que en 2 años ha desarrollado no solo su físico, y ha tenido sendos logros físicos, sino que además ha desarrollado su intelecto, y tenemos un sujeto que también ha desarrollado de manera muy precaria al comienzo, pero después va especializándose y va pudiendo discriminar bien elementos de su mundo afectivo. ¿Ya? ¿Preguntas hasta aquí? Yo ninguna me quedó claro. Ya. Nos quedan, según el reloj, esto es un martirio, porque las sesiones no duran 40 minutos, nos está estafando este Zoom. Nos están durando como 30 minutos la sesión, a no ser que yo esté tan embalada que no me doy cuenta, ¿ya? Aquí dice que nos quedan 6 minutos y medio, y nos toca un tema también súper relevante, que es el apego. Porque si hablamos de lactancia, hay un tema central en el desarrollo emocional que tenemos que tocar. Y muchos de ustedes... Profe, disculpe. ¿Sí? Diga. Y como me conecté un poco más tarde, le iba a preguntar sobre eso, sobre el apego y el tema, si significa el amamantar o darle pecho al niño en su desarrollo de emocional o inteligencia, de 1 año a 2 años, no sé. Ya, si entiendo bien la pregunta, tiene que ver con que si no he tenido lactancia materna, si va a influir o no. ¿Ya? Claro, en el apego, y tanto en el apego con su madre como en el desarrollo del mismo. Ya, lo que pasa es que, y lo vamos a ver ahora, que vamos a dejar que termine esta fase, y cuando me vuelva a conectar vamos a hacer apego de una, ya, para que no tengamos interferencia. Entonces vamos a aprovechar la pregunta de Claudio, porque como vamos a ver en el apego, que tiene que ver con un vínculo cercano, si lo pensamos bien, ¿qué más cercano que poner a un bebé al pecho materno? Y si es que no es el pecho materno, al de un sustituto materno. O sea, en términos de entrega afectiva, de la transmisión de una, por ejemplo, la temperatura, el latido cardíaco, que son todos elementos. Hay que pensar que la guagua viene de un vientre materno donde escuchaba sonidos, donde todo era rítmico, donde hay fluidos. Por lo tanto, me imagino yo estar en el pecho materno y tener acceso al ruido del corazón, que tiene una cadencia, que tiene una cosa cíclica, repetitiva, debe ser un factor también de tranquilización para el bebé. El escuchar, si es que tiene acceso a su madre o cuidadora más significativa permanente, el escuchar la voz de este sujeto adulto que lo tranquiliza, que vive este acto, ojalá con la menor ansiedad posible, claro que son elementos favorecedores de un apego. Y por supuesto que los niños que no tienen acceso a eso, obviamente quedan en desventaja. Pero ahí existe la figura sustituta, que en ausencia de la madre, si es que no hay madre o si es que no está accesible, pueda desarrollar el mismo rol. Entonces vamos a ver que el rol de figura de apego no solo lo cumple la madre, que es la figura principal, y es la que está más documentada en la literatura, sino que también se ha extendido el rol de la figura de apego al padre, por supuesto, si es que está presente, incluso a algunos hermanos, incluso a las figuras de los abuelos, es decir, todas las personas cercanas al niño que puedan cumplir este rol que nosotros vamos a conversar en unos minutos más, de convertirse en una figura de apego, por las repercusiones que tiene el convertirse en una figura de apego. Se dice también que el apego es relevante en el primer año, y entonces uno podría pensar, que me imagino que iba la pregunta también de Claudia, pucha, si no tuvo la posibilidad de un apego fuerte a través de la lactancia materna, ese niño como que en el fondo su desarrollo está marcado para siempre. Bueno, todo en la medida de lo razonable. Si hay otras figuras que pueden hacerse cargo de generar este vínculo y dar esta contención y dar señales, que son las que vamos a comentar cuando veamos apego, estarían siendo buenos sustitutos. A lo mejor no sería la situación ideal, pero la forma como se ve el apego, más que la persona en sí, y no quiero que lo tomen a mal, porque si no hay una madre, por ejemplo, una madre viva, no tenemos nada que hacer. No podemos dejar a ese niño sin figura de apego. Entonces buscaremos otra figura sustituta que haga las veces del mismo rol. Si eso se logra, no hay ninguna interferencia en el desarrollo. De la misma manera, vamos a ver ahora en apego que un niño puede tener a su madre biológica presente, pero si su acercamiento es inadecuado,
el apego va a ser inconveniente. Y eso se dice que va a tener ciertas repercusiones en el futuro. Entonces, sintetizando, que hay una figura de apego y que idealmente sea la madre biológica, ojalá. Pero si no está disponible la madre biológica, alguien que tome, sobre todo en el primer año de vida, que es un año crucial, alguien que tome ese rol por las características que veremos, va a surtir más o menos el mismo efecto que hubiera tenido la madre biológica, siempre y cuando cumpla los requisitos que nosotros vamos a señalar en unos minutos más respecto a lo que significa un apego seguro. ¿Ya? Profe, ¿Sí? pero ¿el apego se puede generar solo en edad temprana? Se dice que el primer año es lo más marcador, pero claro, un niño con un apego deficitario o sin una figura de apego que le haya entregado esa contención y lo que nosotros vamos a ver que entrega el apego, claro, uno podría decir ese tiempo ya no estuvo. Eso no significa que si yo tomo un niño después del año no puedo hacer suficientes cosas por mejorar sus vínculos y llenar ese espacio de esencial en la vida emocional de un sujeto. O sea, no porque no haya estado el primer año ya perdimos todo. Sí estamos en déficit, sí estamos en una situación menos favorecedora. Pero Favorable. mientras yo pueda intervenir lo antes posible con un bebé, aunque los primeros meses sean cruciales, lo que quiero decir es que nunca es tarde para generar un espacio de contención necesaria, sobre todo con un niño. Y el niño no es niño solo el primer año, esa es la parte más vulnerable y por eso hablamos del apego el primer año. Pero acompañar a un niño durante todo su desarrollo es crucial. Entre que haya y no haya, no importa cuándo empecemos, es crucial. Pero claro, el primer año de vida va a ser súper marcador y como vamos a ver, dicen que influye hasta la adultez. ¿Ya? Ya, se va a desconectar esto en unos minutitos más. Acuérdense que yo voy a dejar tiempo para poder grabar el video y me vuelvo a conectar y esta va a ser, yo creo, nuestra